no sé cómo ubicarte en la para verte por aquí por la computadora también y poder compartir a través de mi perfil, compartir lo que vamos a hablar. Ajá, ese es el chiste, sacarlo también en tu perfil. Dice que me apunta esto. Todavía no entra Euclides, no ha entrado. Ya estamos en Facebook. Mira, Es que dice dice, que dice el transmisión en vivo, anfitrión. pero Sí, yo te veo congelado. ahí está. Ah, ya. Sí, ahí. Ahorita ya estamos. Ya está Euclides. Nada más enderézate, mano, porque estás al revés, Euclides. Yo no lo veo, ¿eh? Ya, yo lo veo. Yo lo veo. Euclides, ¿nos oyes? ¿Tienes tu micrófono? ¿Lo tienes apagado? Buenas noches. Abel, Buenas ¿cómo noches. estás? Muy Maestro bien, Luis, buenas Euclides. noches. ¿Qué tal? Qué bueno. Los veo volteados, pero deja ver si corrijo. Sí, trata de corregir. Ah, perfecto, ya estás, ya estás, ya estás, ya estás. Ahora nada más vamos a ver si estamos en Facebook. ¿Puede alguno de los dos checar si ya estamos? Mira, sí, Vamos a, sí estamos, ya vamos a checarlo, Abel. te compartí, te estoy compartiendo por medio de una de mis páginas. Ajá, Ya está, Abel. ya está. Ujú. Muy bien. Bueno, si ya estamos al aire, muy buenas noches, amigos. Es un placer estar con ustedes nuevamente en este programa que noche a noche pues hacemos desde aquí para ustedes. Y bueno, para mí es un placer enorme presentar a mis amigos y colegas, el maestro Luis Tetzicatl y el maestro Euclides Barrera Valencia, ambos grandes amigos míos, este, gente trabajadora, que se dedica a la docencia y comparten conmigo una, pues, un gusto por los problemas nacionales, por los grandes problemas nacionales. Entonces, bueno, pues esta noche vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo aquí en México y que tiene que ver y que ha dado mucho, saludos a todos, ha dado mucho de qué hablar, desde un ruido estrambótico que hicieron los intelectuales, entre comillas, eh, intelectuales orgánicos, digamos, del antiguo régimen, y por supuesto, a mi parecer, muy atinada extradición de Lozoya, este personaje que de alguna manera ha permeado en las primeras planas de los diarios, en, pues en las revistas, en los noticiarios, sobre su extradición y esta cuestión muy extraña de que llegó a un hospital y ahí lo tienen porque estaba malo de la gargantita. Entonces, pues vamos a ver, y para hablar de los intelectuales y del caso de Lozoya, pues evidentemente tenemos a dos estupendos amigos. Vamos a darles la palabra. Si gustas, Euclides, Luis, para abrir boca, vamos a preguntarle a Luis cuáles son sus impresiones sobre este señor Lozoya Austin, ¿verdad? Un, pues, personaje de las alcantarillas
del otrora régimen priista, ¿verdad? Y que pues ni más ni menos fue director general de Pemex, está involucrado en el caso de Brecht. Y Luis, si nos quieres hacer el favor de pues darnos un panorama de cómo están las cosas en este caso de Lozoya, y después pasaríamos al caso de los intelectuales para que posteriormente lo tratemos de ubicar estos dos problemas que finalmente están relacionados porque ambos involucran al presidente. Y vamos a ir dando paso a las voces del público que nos están viendo. Les mando muchos saludos, amigos. Vamos a dar paso a darles la palabra a nuestros invitados especiales de esta noche. Adelante, Luis, por favor. Muchas gracias. Con el gusto de compartir con ustedes en esta ocasión. La verdad es que para mí es una distinción el poder de vista y por supuesto, además de tenerlos a ustedes como compañeros en esa transmisión, pues de que quienes se interesen, como siempre lo he comentado, cuando tengo la oportunidad de trabajar o de elaborar, de compartir, mejor dicho, en foros así, pues que otros que también estén interesados tengan la oportunidad de opinar al respecto y por supuesto quienes están interesados pero no se han informado mucho de la situación, pues también tengan insumos, ¿no? Para generar su juicio respecto de lo que ocurre en nuestro país. Hay una doctora, si no mal recuerdo, Fabiola, el apellido lo tengo muy claro en este momento, que es Navarro, una investigadora en la Universidad Nacional, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y me parece que podemos hacer una afirmación inicial que ella realiza respecto de un texto científico, o mejor dicho, en un texto científico de difusión, donde habla del asunto de Emilio Lozoya. Y ella dice lo siguiente: esta es la oportunidad, y esta frase es muy interesante, que tiene México para cambiar la historia, para terminar con los momentos, las épocas y los personajes objeto de la impunidad. No me negarán que esto es muy, muy interesante por parte de ella, pero ¿a qué se refiere? Porque hemos escuchado en las noticias que Lozoya fue detenido, que Lozoya estaba en Alemania, que Lozoya es detenido en España, que Lozoya solicita al Alto Tribunal de España que por favor se le repatrie, pero en la figura jurídica que implica que se le extradite a nuestro país para ser sometido a proceso. Pues bueno, para ubicar las situaciones generales tenemos que pensar algunos puntos que yo ahora comparto para tener claro el panorama. Primero, Emilio Lozoya tuvo la oportunidad de estar en la campaña de Enrique Peña Nieto. ¿Qué es lo que hace en la campaña? Es el responsable de la vinculación internacional. En esa labor, durante la campaña, a principios del 2012, él tuvo la oportunidad de contactar con varios personajes empresariales, de la política, del panorama internacional, de la política internacional también, y uno de ellos es Luis Alberto Meneses. Este señor, ¿por qué es importante? Porque es el director de Odebrecht en México. Y este mismo personaje, Odebrecht en México, perdón, el director de Odebrecht en México, fue el que hace algunos meses declaró ante la justicia brasileña que él había entregado $4 millones para la campaña de Enrique Peña Nieto, con el propósito de verse beneficiado en las asignaciones de obra durante el sexenio, si ganaba Enrique Peña Nieto, y bueno, ganó. Sobre ese particular, hay mucha información, por ejemplo, esto de que ahora se encuentra en atención médica, parecería que es una estrategia para tenerlo protegido e incluso aislado, ¿no? A efecto de ver si en realidad lo que él dijo, que era que se le extradita, rendía fruto. En México, te los comento como abogado, hay una figura jurídica muy interesante que implica que si el imputado coopera con más información para encontrar a otros responsables, se ve beneficiado en el proceso. En el caso de él, por ejemplo, podría perder la carga de uno de los 3 delitos que se le adjudica en caso de que se llegaran a comprobar. Entonces, pero bueno, haciendo el recuento rápido, ¿no? En julio de 2012, pues finalmente tiene la oportunidad de integrarse al equipo de transición. ¿Y qué es lo que hace en ese equipo? Bueno, lo que hace en ese equipo es hacer la entrega y recepción de los documentos de la información y por supuesto tiene una inigualable oportunidad de enterarse de qué es lo que está pasando en el sector energético, que es donde él va a estar, en Pemex. No es que ahí tenga toda la información, pero la verdad es que se observa a todas luces que es una persona
que es aplicada en esas cuestiones del manejo de las finanzas, porque los movimientos que realizó fueron tan escabrosos que nos haría pensar que realmente ya tenía práctica o que era tan malicioso como para planteárselo. Y es que en ese mismo contexto, en julio de 2012, después de la fecha en que se supone, decía que el director de Odebrecht en México le habían entregado 4 millones de dólares, pues Emilio Lozoya se compra una casa en nuestro país que está valuada en 38 millones de pesos. Esto, sin que se pueda demostrar hasta ese momento que hay una relación directa entre el dinero que recibe y la casa que se compra, pues sí, la verdad es que sí da mucho de qué pensar, ¿verdad? Porque después de eso, ya en agosto del 2012, de ese mismo año, es designado como director general de Petróleos Mexicanos. Y entonces, en esa época, en ese contexto, hay otra figura que también está sujeta a proceso en Brasil, que es Luis Antonio Mameri, presidente ejecutivo de Odebrecht en América Latina y Angola, quien dice que a él le pidieron que entregara 6 millones adicionales a Lozoya en esa época. Ese es el primer asunto, porque es uno de los que está pensando ahorita para que Lozoya esté sujeto a proceso. El otro es la compra que hace Pemex de la empresa Agronitrogenados. ¿Qué pasa con esa empresa? Hace 14 años que no producía. Y entonces alguien le dice a Emilio Lozoya que lo someta al Consejo de Administración, que es el otro órgano que gobierna, a discusión, a efecto de ver si se puede comprar esa empresa. Y entonces, ¿qué pasa con esa empresa? La compran en 500 millones de dólares, cuando es una empresa que no está produciendo. Se ha hecho un cálculo de que se pagaron entre 200 y 300 millones de dólares más de lo que podría valer, pues, por los recursos financieros como se contaba, materiales en particular, ¿verdad? Porque decía que no estaba produciendo y no producía por 14 años. Entonces, respecto de la situación que se presenta con el manejo del dinero durante la campaña, que el propio Andrés Manuel mencionaba hace unos días, parece que ascendía a 10 millones y medio de dólares, pues esos 10 y medio millones de dólares, o 10 millones por la cuenta que yo acabo de hacer, parecería que se le entregan a Emilio Lozoya. Y luego ya como funcionario se dedica a invertir mal el dinero de Pemex. Pero bueno, eso es como que el panorama general. Obviamente hay bastantes cosas más que comentar. Por ejemplo, ¿qué datos deberíamos conocer? Tal vez en otra intervención me gustaría manejarlos. ¿Qué datos deberíamos conocer del proceso, no judicial, sino del proceso desde que Lozoya ocupa ese puesto en la campaña hasta que es funcionario y cuando se retira? Porque es señalado al final del sexenio como una persona que además tenía participación en empresas que permitían la evasión de contribuciones, la evasión de pago de impuestos junto con otras personalidades de la política en nuestro país. Y también podríamos hablar incluso, como parte de ese proceso, qué es lo que está pensando el presidente, ¿no? ¿Qué es lo que él espera? Raimundo Riva Palacio se ha manifestado al respecto y también hay algunos datos en relación de ello, pero no quisiera extenderme más por ahora para, digamos, alternando la voz. ¿Cómo no, Luis? Pues efectivamente tú arrojas algo muy importante e inquietante con respecto a Emilio Lozoya. Eh, lo que me lleva a pensar es en esta cruzada en contra de la corrupción que el presidente ha venido librando desde que comenzó su gobierno, y es irse con todo contra los corruptos, no darles cuartel a los corruptos. Y sin embargo, tú acabas de dar con el dedo en la llaga, ¿no? Funcionario, exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, pues es apenas la punta de una hebra que conduce a una serie de personajes de gran calado que evidentemente necesitarían ser puestos bajo la lupa, entre ellos expresidentes, ¿no? Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Esto me lleva a este otro punto, que evidentemente tiene que ver con lo que a continuación le voy a preguntar a Euclides. Eh, Hay políticas del presidente López Obrador que evidentemente no están gustando.
estamos hablando que estamos ahorita en un contexto de una pandemia, de un mal que ha puesto al mundo en peligro. Las potencias más importantes están siendo apabulladas por este virus, el COVID-19, el SARS-CoV-2, y ha hecho estragos entre la población. Entonces, desde que empezó el gobierno del presidente López Obrador, ha tenido críticos muy feroces, que por qué no está llevando bien la política de salud pública, que por qué los muertos, parece como si no escucharan las ruedas de prensa del doctor Hugo López-Gatell. Y por otro lado, hay el presidente tiene que enfrentar la pandemia y tiene que enfrentar el golpeteo. Y un golpeteo sistemático de quienes se autodenominan a sí mismos intelectuales. Parece que la cruzada contra la corrupción les está doliendo. Euclides, tú que te dedicas a la cultura, para ti, ¿qué es un intelectual? ¿Tú crees que un intelectual, no sé, hoy fue un día muy interesante porque hoy que están de moda el streaming y las redes sociales, Netflix hizo un curioso concurso del platillo más delicioso y ganó la tlayuda de Oaxaca, un platillo suculento, pero recordemos que no hace pocas semanas el ex canciller e intelectual Jorge G. Castañeda se expresó de una manera brutal de Putla, de Putla. Oaxaca. Dijo que era arrabalera y que era horrible, que era, hizo expresiones racistas y clasistas que no tenían precedente en un individuo que se precia de ser profesor de la Universidad de Nueva York, es profesor de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas, ex miembro de izquierda. ¿Qué te dicen esas expresiones de un tipejo como ese, Euclides? Gracias, Abel. Buenas noches. Buenas noches. Pues voy a citar un poco, como tú lo acabas de comentar, el concepto de intelectual. Fíjate que hace ya más de 5 años, por ahí, Jorge Volpi, que es uno de los escritores más reconocidos en la actualidad, que es actual coordinador de Cultura UNAM o Difusión Cultural, ah, en una de las charlas iniciales en su gestión, acaba de salir la doctora, ay, se me fue el nombre, se me fue el nombre. La esposa de Francisco Sí, Labastida, sí, así sí, es. bueno, Sí, su ex esposa, ahorita. se Sí. me, se ¿Es me su fue, ex ¿no? esposa? ¿Ya se Sí, divorció? bueno, esos ya son asuntos, Bueno, ¿no? sus Que broncas. entre la Sí, política y la vida sí, sí, pública, ¿no? sí, sí, Pero sí, 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 sí. se cuecen muchas habas, ¿no? Pero bueno, sin Claro. embargo, acababa de salir y cuando entra Jorge Volpi comenta en una charla magistral que el ser intelectual, el ser una persona culta, que a veces se confunde o se interpreta que es lo mismo, no garantiza que seas un buen civil. A esto lo llamaba así, lo subrayaba de esa manera porque, como todos sabemos, el rector de la universidad, cuando empezó su gestión, él nombra un título pues bastante orgánico también, ¿no? Que es la Universidad de la Nación. Así es. Entonces, eso políticamente en el discurso, en el lenguaje, pues es algo bastante interesante, bastante fuerte, porque porta una imagen precisamente intelectual y un compromiso, se podría decir, bajo los lineamientos de la educación y de la formación. Entonces entra Jorge Volpi y él comenta eso, ¿no? No te garantiza, ser una persona culta no te garantiza ser una persona, un buen civil o un buen ciudadano. Esto Así tiene es. que ver mucho, ¿por qué? Porque es un concepto finalmente, ¿no? La intelectualidad a veces, yo me dedico más que a la cultura, porque bueno, estoy aprendiendo todo lo que es la gestión desde hace un par de años,
pero finalmente soy artista visual, ¿no? Soy una persona que se ha dedicado a encontrar los lenguajes a partir de los productos intelectuales, como también se le ha nombrado al arte, ¿no? Ya sea el arte tradicional como las nuevas formas de hacer arte. Entonces, lo apunto de esa manera porque efectivamente el hablar del concepto que tampoco me agrada mucho a mí etiquetar, pero finalmente es un término que se ha estado empleando, que son los intelectuales orgánicos, como tú ahorita lo comentabas, o que son como lo oficial, ¿no? Sí, Entonces, todo lo oficial pareciese que tiene un derecho a la luz pública más visible que los simples mortales, ¿no? Como poniéndolo en esos dos planos. Y al ser así, pareciese que estas personas que se han pronunciado abierta y directamente y que yo considero que está muy bien que la gente diga, yo pertenezco a esta corriente, yo soy partidario de esta tendencia política o intelectual, se destape, ¿no? Como lo han hecho Javier Sicilia, ¿no? Por ejemplo, que ha sido desde que pasó por el episodio del crimen, atentados a su familia, empieza él con una serie de caravanas y con unos pronunciamientos bastante interesantes, ¿no? O sea, es muy respetable. A lo que voy es que gente intelectual como él son personas que han hecho planteamientos interesantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen un foco en la luz pública, porque tienen una promoción en los medios convencionales y que eso ya los liga y los vincula a una producción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que hay una clase, ¿no? Ellos fortalecen el clasismo, ellos fortalecen este estatus, ¿no? Que ahora le llaman privilegios. No quisiera yo sonar eh, en mi lenguaje, vaya, peyorativo, ¿no? No quisiera ser de esa manera porque yo considero que para poder analizar y hacer una crítica a esta tendencia muy provocadora a través del lenguaje y a través del uso de las redes, principalmente, si uno se pone en la misma dinámica de mentarle la madre a quien te ofende, pues no para esto, ¿no? Tú has citado también al señor presidente, sé que eres estás muy adentrado en esta política que él lleva desde hace muchos años, el cual también es muy interesante, pero él lo ha dicho también, no puedes apagar el fuego con más fuego. así es. Entonces, si nosotros no paramos, nosotros los civiles, los simples mortales, que ahora ocupamos un espacio en las redes, entre paréntesis, entre comillas, si nosotros no paramos este dime y direte, entonces estamos cayendo en una reacción, estamos cayendo precisamente en lo que ellos desean que suceda. ¿Por qué? Porque esto es una gran producción, o sea, todo lo que tenga que ver con los medios, tanto convencionales como los medios digitales, las redes sociales, tiene que ver con una producción. En el medio, ¿no? Yo estuve algunos años en cuestiones de danza profesional y me rocé con algunas personalidades del medio. Actualmente a veces sigo trabajando con ellos o para ellos y te das cuenta que efectivamente hay una ¿cómo podríamos decir? Hay una manipulación, por decirlo en los mejores términos, en el cual todo lo que se lleva a cabo en estas famosas certificaciones de los medios, es decir, todos los que otorgan los permisos, es decir, los dueños y los socios de los dueños que otorgan permisos y certificaciones, pues son los filtros principales. Entonces se publica lo que ellos quieren que se publique. Y nosotros claramente, pienso yo, estamos cayendo en esa circunstancia de la provocación, ¿no? Así es. La imagen de una persona pública, la imagen tan poderosa que tiene el presidente, ¿por qué? Porque millones de personas siguen apoyando y respaldando con congruencia su política, su forma de gobierno, pues es muy relevante, es algo histórico, como tú también lo mencionabas, ¿no? Así es. Hace un par de meses le entregaron una
placa de YouTube, precisamente, ¿no? Una placa así como si fueran los Grammys. ¿Por qué? Porque tiene muchos seguidores, porque está revolucionando, yo lo pondría de esa manera, la forma de hacer política en los medios públicos, ¿no? Principalmente las redes sociales o los medios digitales, y creo que eso es algo muy interesante porque, repito, la producción global, el mercado global, la tecnocracia, se ve obligada a buscar otros medios, se ve obligada a ejercer otro tipo de diagnósticos en la sociedad, porque estas personas llevan años de experiencia. Entonces, cambiar el medio convencional como las televisoras que producían una transmisión del presidente Enrique Peña Nieto, por ejemplo, ¿no? Si Televisa hace una, ¿cómo se dice? Una transmisión de el presidente Enrique Peña Nieto, del expresidente, pues es un negocio, no es una dinámica de comunicación y de la ética que eso conlleva, ¿no? Es decir, va pagado, ¿no? Pagar por un anuncio 2 millones de pesos o 600,000 pesos por un anuncio, pues es evidente que entonces ahora las televisoras convencionales pues están, yo pienso, muy preocupadas y están lanzando por todos lados diagnósticos en la sociedad a través de las redes para saber cómo pensamos, para saber cómo vivimos, para saber qué alcances tenemos intelectuales, qué alcances tenemos culturales, socioeconómicos, y lamentablemente, lo pongo de esa manera, estos ataques que se han vuelto ya una cosa de todos los días y que van en aumento, pues es muy evidente, ¿no? Muchos de nosotros tenemos nuestras redes sociales con nuestro nombre. ¿Por qué? Pues porque así nos llamamos y porque creemos que estos medios que antes se le llamaban medios libres nos iban a dar una nueva posibilidad de comunicarnos, de interrelacionarnos, de hablar de temas como estos sin ningún temor y sin ningún prejuicio, a poder expresarnos como nosotros lo pensamos o como lo que nosotros pretendemos ser en el ámbito de la docencia o en el ámbito cultural. Entonces, pero desafortunadamente ahorita en esta transición que estamos viviendo como país, como bien lo apuntabas también, y yo coincido, estamos en no solamente en una transformación, sino estamos en una metamorfosis muy dolorosa, muy compleja, en donde en lugar de tejer y de interrelacionarnos como sociedad, pareciese que pasa lo contrario, ¿no? Que nos estamos apuntalando, que nos estamos ahí golpeando, que nos estamos contradiciendo, que nos estamos atacando. Y bueno, y para cerrar, para mí, en mi análisis, esto es parte de lo que ellos desean que suceda. ¿Por qué? Porque de esa manera nos evidenciamos. Es un plan con maña, como se dice coloquialmente, ¿no? Que nosotros estamos cayendo en esta serie de tejidos de provocación para poder evidenciar quiénes somos, cómo somos, y entonces cocinar un nuevo plan. Los intelectuales orgánicos que se pronunciaron en esta carta, que ya se le ha dado mucha fama, que se imponen modas, vaya, eso es lo que quiero decir, ¿no? Los medios imponen modas y esas modas nos imponen una forma de pensar. Es muy difícil que alguien haga un análisis porque repites y replicas, ¿no? Si tú ves estos famosos bots en las campañas que no solamente son de desprestigio y de odio, sino que tienen un mensaje muy claro, ¿no? Responden a una réplica de una campaña publicitaria, por supuesto, y que los que están a favor de esa campaña publicitaria en el sentido de golpear, pues lo replican, ¿para qué? Pues para no pensar. Yo creo que si nos ponemos a pensar, analizar y a ser un poco más sensibles, porque es muy fácil criticar al otro, es muy fácil denostar al otro, es muy fácil decir mi vecino o mi vecina es esto, y hago no una crítica, sino vaya, hay toda una serie de cosas, o que no me deje estacionar,
o cosas de esas que todos lo vivimos todos los días, desafortunadamente como colonia, como vecinos, como barrios, pues es el reflejo precisamente de que como sociedad ya no estamos pensando en el otro, ya no estamos siendo sensibles entre nosotros y que al contrario, ¿no? El apuntar desde un teléfono celular un comentario discriminatorio o lleno de rabia, pues es muy fácil, es muy cómodo, ¿no? Estar en un sillón, apuntar, que crezca este pleito. Yo lo que pienso es que no debemos dejar que crezca este pleito. Yo creo que no debemos permitir que nos gane la publicidad, que nos gane la imagen de la producción que está atrás de todo esto, sino que nos pongamos a pensar y que nos pongamos a actuar en contra de todo esto, ¿no? Como lo decía Pepe Mujica, tener una sobriedad en el discurso, tener una sobriedad, una apología de la sobriedad. ¿Por qué? Porque si yo no estoy a favor de la discriminación o de la campaña de odio, pues lo tengo que demostrar con mi lenguaje. Esa es mi lógica, ¿no? A lo mejor me fui por otro lado, pero creo que la intelectualidad reflejada en esa carta es parte de una producción más. Así es. Bueno, justamente el maestro Euclides acaba de señalar, digamos, lo que a juicio suyo son los intelectuales. Y él pone el dedo en lo mercantil que puede llegar a ser un intelectual. Luis, el maestro Luis Texicatl, aborda el caso de Emilio Lozoya desde el eje de la corrupción. Pero recordemos que Lozoya, Peña, Aurelio Nuño son personajes que indudablemente significaron lo último del priismo. Enrique Peña Nieto proviene del Estado de México, de Atlacomulco, y fue gobernador del Estado de México, pero él dijo en alguna ocasión una frase en el programa de Carmen Aristegui, porque hasta mujer le hizo Televisa, la gaviota, fue la señora de Peña. Y dijo, híjoles, Carmen, si la televisión hiciera presidentes, y vaya que lo hizo, Enrique Peña Nieto fue hechura de la televisión. Y yo creo que no hay un sexenio que se recuerde más corrupto que el de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo lo ves, Luis, en esta encrucijada que nos pone Euclides y que, pues, evidentemente apunta a esto, ¿no? Bien, el maestro Euclides está expresando algo que habíamos dejado ver, tal vez desde otra perspectiva, con otras palabras, en alguna reunión anterior. Sin embargo, la forma en que lo plantea llama poderosamente la atención. Por su experiencia profesional, él nos está diciendo indirectamente, la historia es de los triunfadores, ¿no? Porque el panorama que se crea en la realidad depende de la visión que tengan esos que triunfan. Y es muy válida esa posición. De hecho, es real, no se puede refutar. El devenir de la humanidad nos demuestra que ha sido así. Pero junto con esa opinión, me atrevo a recordar otra que yo ubicaba durante las elecciones que fue el 2012, si no mal recuerdo. Ya en aquella ocasión, yo consideraba que no, que no ganaba el mejor, sino que ganaba el menos peor. Pero para la percepción ciudadana, que tiene que ver precisamente con el control que se ejerce a través de los medios de comunicación, a través de la educación, a través de otro tipo de actuaciones que se dan en la sociedad precisamente para construir todo un escenario, ¿no? Que es el escenario que corresponde al actor en turno. Ahora bien, decíamos, ha ocurrido así. En las últimas elecciones, lo que se observó en las urnas fue precisamente que los mexicanos, al menos los que participaban en la elección, que fueron en un buen número, ya no estaban
haciendo otra cosa más que un voto de castigo, y yo le puse hasta un voto de desesperación para salir de una realidad que les afectaba o que nos afectaba y que ya no queríamos padecer. ¿Por qué lo menciono de esa forma? La verdad es que en muchos momentos de nuestro país hemos tenido buenos candidatos. No en los últimos años, no en las últimas elecciones, ha habido buenos opositores, ha habido buenos actores en el gobierno. Sin embargo, todo el aparato que les cubre es el que a veces les distorsiona la imagen de la realidad, y para ello les construye un pequeño escenario en los términos que hace un momento estaba yo mismo empleando, ¿no? Pero cuando hablo de que en esa elección la gente votó por castigar a los que siempre habían ganado y por una oportunidad, realmente es porque la gente, y lo digo con todo respeto, me parece que sí votó por una esperanza. Yo no soy morenista, ni estoy afiliado a ese partido, ni me considero fiel devoto y seguidor incondicional a Andrés Manuel, pero en el panorama político así lo podemos visualizar. O sea, con todo y que se ha manejado sobre la sociedad civil por parte de esa otra sociedad que es la política en la superestructura, una visión de la realidad, también es cierto que somos humanos, y no dejamos de ser humanos, eso es lo que nos permite de repente ser influenciables, pero también ser críticos. Y ante la falta de posibilidad de ser propositivo, ¿qué es lo que hace la gente? Pues actúa con los medios que tiene a la mano. ¿Y qué fue lo que tiene a la mano? El voto. Y le da la victoria a este presidente, que además también nos vende la esperanza, nos vende otra esperanza, que es la de que se acabe la impunidad. Y yo recuerdo que uno de los asuntos que poderosamente me llamó la atención, por situaciones que si después quieren en corto podemos platicar más a fondo, fue lo de la estafa maestra. Eso sale por un lado y lleva a la cárcel a Rosario Robles. No sé si la cárcel la tuvo que pisar como un castigo político que le venía del PRD, si la cárcel la tuvo porque está ahí el asunto del hermano de Dolores Padierna, que también podremos profundizar después, o si realmente ha sido utilizada y le cae el karma, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque sabíamos que tenía otra militancia, pero pues llega a la campaña, se incorpora, está en el gobierno de Enrique Peña Nieto y le cae el castigo divino, ¿no? Y es que me pareciera que ella no puso atención en la función que desempeñaba y la utilizaron para, lastimosamente, emplear recursos en acciones que no eran programas sociales y que además llevaban a ejercer gasto público en acciones que no pudieron comprobarse. Por esas razones que ella está en la cárcel. Y por otro lado, hablando de la impunidad, pues se da el asunto de Emilio Lozoya, ¿no? A mí me parece muy importante mencionarlo, porque después de que se supone que recibió aquellas cantidades de dinero que yo mencionaba hace un momento, de que estuvo al frente de Pemex, de que compró agronitrogenados a un costo que no correspondía, también se dieron en torno de él otros movimientos, como por ejemplo que se compró una casa en Ixtapa, una casa, y se encontraron movimientos en bancos de Suiza de más de $1 millón hacia Altos Hornos de México, hacia cuentas que estaban relacionadas con él. ¿Y a dónde nos lleva todo esto? O sea que la suspicacia obliga a los gobiernos, en particular al de origen de Odebrecht, que es Brasil, por supuesto algunos estados de Latinoamérica que ya llevaron a exmandatarios a la cárcel y al proceso, y en México, ¿no? Y en México, que lastimosamente, digo lastimosamente porque somos mexicanos, estaba siguiendo los pasos de otros estados, ustedes saben a cuáles me refiero, no quiero estarlos enumerando, en los que la delincuencia organizada se comenzaba a apoderar de las estructuras políticas. Y entonces, acá uno de los asuntos por los cuales se procesa a la familia de Emilio Lozoya, su señora madre se encuentra en proceso, es precisamente la asociación delictuosa, la delincuencia organizada. Entonces, también se aproximaban esos turbios manejos a la administración en nuestro país, ¿no? Hay un dato significativo, y es que en 2016, cuando se le relaciona a Emilio Lozoya con Panama Papers, es el uso que implicaba un asunto que implicaba el uso de offshores por parte de políticos, en esa parte me quedé hace rato, y empresarios para la evasión fiscal, pues estamos ya a un paso de que se le comience a señalar de otra forma en el año inmediato y apenas en el mes de abril. Ustedes saben que México ya tiene algún tiempo operando una asociación que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad,
Esta asociación tuvo acceso a una copia de un documento oficial del Poder Judicial de Brasil. En él hay una acusación. El director, que hace rato mencionábamos, de la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, Gilberto Mascareñas Alves da Silva Filo, dijo que en noviembre de 2014 él recibió la orden de pagar ilegalmente, y así lo dice en el expediente que está en Brasil, ilegalmente $5 millones al director de Pemex. Cuando le dieron la indicación dentro de Odebrecht, le indicaron que la razón era porque era un pago por beneficios indebidos que le había otorgado a la constructora brasileña Lozoya. Y Lozoya se puso de pestañas. Y aquí hay algo muy interesante en lo que hizo Emilio Lozoya, ¿no? Y que decía, es un asunto que bien puede capitalizar la actual administración para demostrar que ya no hay impunidad y que no se va a permitir que se den ese tipo de acciones. Es una bandera, es un estandarte junto con lo de la estafa maestra. Pero Lozoya, ¿qué dijo? Él dijo que no había elementos legales para acusarlo. ¿Qué es lo que está diciendo Lozoya con esa afirmación? Que no había normas que lo castigaran, pero nunca desmintió que hubiera hecho las cosas. O sea, eso no fue lo que dijo. Así es. Entre líneas. Y afirmó que él se reservaba el derecho para ejercer las acciones legales contra quien lo estuviera señalando de esos movimientos. Y a pesar de que él afirmaba eso, hay un dato bien interesante que quiero traer en esta charla ahora. Y es que en el 2017, ¿se acuerdan que Santiago Nieto estaba al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y que él dijo a los medios de comunicación que iba a iniciar una carpeta de investigación contra Emilio Lozoya por el asunto de Odebrecht? ¿Y qué fue lo que pasó? Enrique Peña Nieto, nuestro expresidente, lo cesó como fiscal especializado para la atención de delitos electorales. Fue un escandalazo. Fue un escandalazo porque todos, como nosotros que estamos interesados en la realidad nacional, dijimos, ¿de qué se trata? ¿No? Porque estaba encubriendo a una persona. Ahora nos comenzamos a dar cuenta porque él estaba encubriendo, ¿no? Yo recuerdo que cuando Andrés Manuel gana la presidencia, ¿qué fue lo que dijo? Vamos a investigar el asunto Odebrecht. Eso fue lo que dijo. Y eso es lo que está pasando porque en el 2019 se presentó la denuncia. Claro. Por un lado, por la compra de agronitrogenados, que decíamos que era una empresa que no funcionaba. Y oh, sorpresa, ¿qué fue lo que pasó? Que la Fiscalía General de la República, a través de la unidad de investigación, ahorita se me está patinando el nombre, pero es una unidad de investigación especializada, que es la unidad de inteligencia financiera, abre la carpeta de investigación y congela las cuentas de Lozoya y de Altos Hornos. ¿Y saben ustedes quién es el responsable de esa unidad de inteligencia financiera? Santiago Nieto. El mismo al que Enrique Peña Nieto había destituido para que no realizara ninguna investigación, porque entonces comenzó la investigación, hoy tiene la oportunidad de congelarles las cuentas. Entonces, todavía quisiera tener una intervención más para comentar qué es lo que piensa el presidente respecto de lo que está ocurriendo y cuáles son sus propósitos, pero antes de ello quisiera comentar lo siguiente. Ya habíamos dicho que a principios de 2020, después de que anduvo por varios lugares de Europa y de que su mamá ya estaba sujeta a proceso, Emilio Lozoya es detenido en Málaga, España. Y el 30 de julio, la Fiscalía General de la República anunció, después de medio año aproximadamente, que Emilio Lozoya aceptaba ser extraditado para colaborar en las investigaciones en su contra. Investigaciones por asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, que eran derivadas de los vínculos que tenía con Odebrecht y por el negocio que hizo con la planta de agronitrogenados. Ahora bien, él ya está inhabilitado y fue un castigo que se confirmó. Pero en ese momento, cuando se sabe de su captura a principios de 2020 y antes de que sea extraditado, el que era su abogado, que es Javier Coello Trejo, dijo una frase que dejó fríos a muchos y dijo: el licenciado Lozoya no se mandaba solo. ¿Cuál es el otro mensaje que nos está mandando? ¿No? ¿Qué es lo otro que aquel abogado que lo representaba nos quiso decir en ese momento? Pues es muy simple y sencillo. La verdad es que conociendo de la administración pasada y los puestos estratégicos que se ocupaban y quienes los ocupaban, además porque los ocupaban, como Luis Videgaray, que fue secretario de Hacienda, porque sacó a Monreal del Estado de México de un broncón, con dinero que no sabían dónde había parado, ¿no? Tan buen manejo, tan buen controlador de las cuestiones financieras, que su premio fue
terminar en la campaña y acabar como secretario de Hacienda, ¿no? De un grupo que es el Grupo Atlacomulco, como nosotros lo sabemos. Y hace rato lo mencionaba, a ver, lo pone ahí a parir chayotes, ¿no? También, por supuesto, a Miguel Ángel Osorio Chong, que para acabarla de amolar hasta eran de dos grupos antagónicos dentro de la administración pública. Pero ¿por qué los ponen en entredicho? Porque ellos son los que estaban gestando con los grupos parlamentarios en el Congreso que se aprobaba la reforma energética. ¿Y qué creen? Una de las afirmaciones que se está realizando, que es un secreto a voces, es que parte de esos 10 millones de dólares que se entregaron a México fueron para maicear a legisladores. Esto no lo digo yo. Esto último, porque además tiene una fuente, ¿no? La fuente es el periódico El Financiero, y unas explicaciones, unos asuntos que explicó Raimundo Rivapalacio respecto a esta situación, donde no deja lugar a duda de que no se va a quedar en una vamos a llamarla así, una quemazón de los cuates de Emilio Lozoya, ¿no? Sino que trasciende, y me parece a mí que pasa por Luis Videgaray, que es la mano derecha de Enrique Peña Nieto, y que si bien es cierto, no han sido llamados a declarar en este proceso, pues por lo menos ya están en la vista, ¿no? De los posibles invitados para que nos comenten qué es lo que saben al respecto. Esto es lo que yo en este momento quería comentar, y es precisamente porque considero que es algo de lo que esperaba la gente en este país. Ahora vamos a ver si cierra bien, porque parecería que los rifles del gobierno van apuntando hacia el PAN, ¿eh? O sea, pasando por Videgaray y algunos otros personajes que decían que no tenían partido político y que no sabíamos si eran del PAN, del PRI o del PRIAN, están en la cuerda floja. Y por ahí va a salir también seguramente Felipe Calderón, ¿no? Que en otros procesos ha sido mencionado también por otros personajes que están inmiscuidos en problemas legales. Así es, Luis. Pues efectivamente, amigos, tenemos dos visiones de un sistema político putrefacto, evidentemente. Por un lado, una opinión pública que lo dijo el maestro Euclides hace un momento, que está ya vinculada a las redes sociales, a los canales de YouTube, a el streaming, al espectáculo. La política de pronto se vuelve un espectáculo, pero atrás de ese espectáculo hay mucha corrupción. Atrás de ese espectáculo hay una serie de hechos corruptos en donde ya no se puede desvincular el acto de gobierno de la expresión pública de los diferentes actores sociales que operan, los poderes fácticos. Si gustan, amigos, quisiera leer algunos comentarios de la gente que nos está viendo, que tenemos el favor de su atención. Amargada Barrera dice: saludos, profe Abel, saludos a mi jefecito Euclides. Lourdes García dice: saludos, Abel, saludos. Eli Esquini, saludos, profe Luis. Si dice Amargada Barrera, si uno se expresa, nos bloquean la cuenta. Eso es cierto, eso es cierto. A mí me pasó en Twitter, ya me suspendieron mi cuenta. Ahora es el eufemismo que utilizan en esa red social, y estoy en una nueva, es @Nicolás Fernández, no, Nicolás FDZ 73. Luego les paso bien mi cuenta de Twitter para que me sigan ahí. Dice Lourdes García: lo importante es que la gran mayoría ya no nos dejamos engañar por los medios masivos de comunicación, por las redes sociales. Lamentablemente aún hay gente que cree lo que cualquier TV Azteca diga, por ejemplo. Dice el maestro Luis, le responde Skinny. Dice Lourdes García: la discriminación es producto de la pobre educación de anteriores gobiernos, ya que es indicativo de ignorancia. Y dice Amargada Barrera: echaron a andar la cajita mágica. Bueno, pues efectivamente, ¿no? En la cajita mágica de la corrupción. En este sentido,
eh, eh, Luis planteó esto de estafa maestra. En esos momentos, una actriz una actora, ¿no? No actriz, una actora de ese, de esa relación perversa de corrupción era ni más ni menos que Rosario Robles Berlanga. Es decir, hay personajes que eran de izquierda y que ahora ya son de la derecha. Esto es muy interesante. Rosario Robles se animó a participar en el gobierno de Enrique Peña Nieto después de haber sido la secretaria de gobierno del ingeniero Cárdenas mientras fue jefe de gobierno del Distrito Federal, egresada de la Facultad de Economía, una mujer de izquierda y que de pronto da la voltereta a ser lo peor del PRI. Dicen que fueron sus relaciones de amoríos con su pareja con este empresario argentino, Carlos Ahumada. Carlos Ahumada, ¿no? El Ahumado. Entonces, ¿es posible, Euclides, que alguien totalmente de izquierda se pueda volver de la noche a la mañana de derecha? No, pues todo es posible, Abel, porque yo creo que no se trata de irte a un bando al otro, se trata de escarbar el temple que tienes hacia la ambición. Una cosa es tener, en el sentido humanista, lo planteo de esa manera, y también en el sentido político, pero más hacia cuestiones platónicas, ¿no? Filosóficas, porque de esa manera, bueno, podríamos analizar esta política actual que se está llevando a cabo en lo que estamos hablando, vaya, ¿no? El medio publicitario como un mediador de alguna forma, ¿no? Como un transmisor. Yo creo que una cosa es querer aspirar, como cualquier persona, es como nosotros, y la otra cosa es ambicionar. Y la ambición, yo creo que desde épocas muy remotas se ha contemplado como parte de la humanidad y como parte de este ejercicio de interrelación social, pero vinculada principalmente a los espacios de poder. No hay, hasta donde yo puedo saber y comprender, no ha habido ninguna civilización que no haya ejercido el poder a través de la ambición. Todos, absolutamente, desde la Grecia antigua, las culturas mesoamericanas, por supuesto, también se ha comprobado que había un ejercicio del poder a través de el miedo, a través de la imposición, a través finalmente de lo que actualmente también sucede, ¿no? Por eso lo planteo, o sea, un reinado, un imperio, un gobierno que ambiciosamente siempre quiere más y quiere más poder, pues va a echar uso y recurso de la fuerza como su principal cabeza de dominación, porque si tú tienes la capacidad de intimidar a las personas, lo echas a andar. Lo que sucedió con el famoso huachicoleo al principio de la gestión del presidente es muestra muy clara de lo que es este país. Sobra decir que efectivamente yo coincido con los planteamientos tuyos y del maestro Luis. Este país está lleno hasta el tope y yo creo que ni siquiera nos imaginamos en términos reales y comprobables del ejercicio de la corrupción. O sea, la corrupción no solamente es esto que a luces todos los días vemos y que ahora se ha estado publicando y qué bueno que se ha estado sacando a la luz pública los tejes y manejes que se han estado estableciendo a través de la corrupción, pero es todavía mucho más grave de lo que pensamos, ¿no? Atrás de estos grupos de poder no les importa matar, asesinar, descuartizar, no les importa tratar a la gente, robarse niños, prostituir a las mujeres. O sea, este ejercicio que se ha hecho durante muchos sexenios, lejos de pararlo, se hizo una gran simulación
y al contrario, les dieron todavía más poder. Yo creo que es al contrario. No creo que la famosa grupos criminales organizados o la delincuencia organizada haya ganado terreno al ámbito de los políticos. Yo creo que es al revés. Yo creo que los personajes de la política son los que han creado y fortalecido estos grupos, y ellos son los que patrocinan, por supuesto, y que permiten. O sea, no es posible que por una frontera del país vecino, que es una potencia mundial reconocida, pasen miles de armas y miles de ropa de uso militar, nada más porque sí. ¿Quién lo permite? Y eso lleva años de ejercicio, así como también no es posible este gran montaje de las personas. Yo viví en frontera, yo viví en Ciudad Juárez, y yo te lo he platicado también, por lo menos en esos años, hace ya más de 15 años, pasaban cerca de 2,000 personas por la frontera de México a Norteamérica por Ciudad Juárez, 2,000 personas diarias. ¿Quién permite eso? Y estamos hablando de ilegales. Cuando yo también te lo he platicado, es muy sencillo cruzar. Si tú demuestras 6 meses, o por lo menos en ese entonces, si tú demuestras 6 meses que has vivido en Ciudad Juárez, te vuelves una persona que te dan un permiso. Este permiso tú lo adquieres, es un trámite. Y ese permiso te permite pasar al Paso, Texas, ir a trabajar y regresar. O sea, es muy fácil cruzar en este sentido. Pero este gran negocio, a través de la trata, a través de los coyotes, a través de la gente mala, ¿no? Porque hay que darle una luz y un foco a los personajes malos, a los que ejecutan la ilegalidad. Por lo tanto, legítimamente puedes matar, puedes perseguir, puedes discriminar, puedes asesinar y puedes tratar. Entonces es un gran montaje, porque es un gran negocio. Y lo que pasaba en Ciudad Juárez ahorita ya no está tan publicitado como hace 20 años, hace 10 años, las muertas de Juárez. Se saca el tema ahora para respaldar el movimiento feminista, pero antes era el foco de los genocidios masivos de Ciudad Juárez, siendo la frontera con Estados Unidos. Y ahora ya se ha dejado de tener el foco, ahora el foco está en otro lado. Por eso hablo de que atrás de todo esto sí, efectivamente, hay una corrupción que hay que parar, y que hay que parar urgentemente. ¿Por qué? Porque de eso depende que la sociedad de la nueva generación, la que viene atrás de nosotros y la que viene atrás de ellos, tenga una posibilidad de vida mucho más digna de la que actualmente estamos, ¿verdad? Entonces, Así es. yo creo que hay un gran plan en todo esto, pero hay gente muy, muy peligrosa operando. Y a lo que se está enfrentando ahora el presidente todos los días es a dar una imagen, una respuesta a su visión de cómo gobernar y de cómo hacer política. Hace rato el maestro Luis comentaba acerca del concepto de la esperanza. Tú recordarás que hace varios años fue Elena Poniatowska a el colegio y fue a dar una charla magistral. Independientemente del grupo que la llevó, eso son compañeros finalmente. Y claro, ella en ese momento estaba en la campaña de Andrés Manuel. Así Era es. una persona activa, ¿no? Es un personaje, Elena Poniatowska, de nuestro país, es una intelectual, orgánica y no orgánica, porque es reconocida y es muy leída y sigue siendo publicada. Entonces ella lo comentaba, ¿no? Y entonces lo decía directamente. Es que la esperanza, porque le hacían un comentario, es que usted apoya a Andrés Manuel López Obrador, díganos por qué, ¿no? Fue muy directa la pregunta. Entonces, Elena, respondiendo a eso, decía, bueno, es que, a ver, vamos a ser claros en esto. Si vamos a hablar de política, entonces vamos a decir las cosas como son. Por supuesto que yo estoy apoyando a Andrés Manuel, ella lo comentaba. Y el concepto de esperanza que él está manejando en la campaña no es una venta más para que la gente se convenza de algo que no existe. No, es un concepto que se está empleando para poder dar un mensaje. Y entonces es cuando habla de la poeta Rosario Castellanos, una activista del 68, que fue su amiga y que pudo entrevistar.
y que está publicada en 2 de sus obras. Entonces, ella comenta, la visión de Rosario Castellanos de la esperanza es precisamente la juventud, la población joven. ¿Por qué? Porque es la mayoría en un país. Y entonces, ya en términos humanistas, ella comentaba, no permitan, citando a la poeta Castellanos, no permitan que la oleada de esperanza que representan ustedes sea determinada por los personajes políticos. Sí, Entonces, eso es algo bastante cabrón, en mi punto de sí, vista. claro. ¿Por qué? Porque también actualmente se ha estado criticando, denostando a los humanistas. Claro, claro. ¿Qué significa ser humanista? Es como en mis tiempos cuando estudiaba, ¿y de qué vas a vivir si vas a ser artista? Cuestionar eso es no tener claro para qué sirve, como decía Galeano, el horizonte, ¿no? ¿Para qué sirve Claro. tener una perspectiva, ¿no? ¿Para qué sirve tener un andar juntos como sociedad? Pues para eso, para caminar, para buscar, no para llegar. Entonces el humanismo sirve para eso, para analizar y reflexionar. Pero bueno, como siempre me ando desviando por las vías. Muy bien. Luis, Euclides, como siempre, nos anda llevando por varios caminos. Están viéndolo varios amigos, colegas, Cuauhtémoc Domínguez Nava, Lauritzel está viendo, Armando Segura, Galatea Rey nos comenta, me tocó trabajar para una diputada en esa gestión y es verdad, los diputados recibieron dinero para mantener a varias de sus generaciones. Fueron realmente descarados los niveles de corrupción. Dice Lourdes García, es que ese es el punto. Primero, contextualizar el uso del poder, es decir, para qué se ha usado el poder, y segundo, el uso de esos grupos de mafia, cárteles de la droga, de corrupción, de menores, etcétera, para desestabilizar el gobierno. Para ir cerrando ya este programa que a juicio mío y de los colegas que nos están viendo ha sido muy, muy interesante porque son temas de coyuntura finalmente, y pareciera que son dos temáticas diferentes, pero que en realidad están abrazadas por un hilo conductor tremendo, la corrupción. Hablaba con Euclides sobre los intelectuales y el poder, sobre la médula de la famosa carta que ha generado mucha polémica en contra del presidente, de los intelectuales. Intelectuales, un Enrique Krauss, un Héctor Aguilar Camín que le llamó pendejo al presidente, eh, un Castañeda que se refirió de una manera racista y clasista sobre Putla en Oaxaca, eh, pero sin embargo a estas gentes los nutre la corrupción, Luis. Tú nos hablas de un Emilio Lozoya, de una Rosario Robles. El sistema político mexicano con López Obrador presidiendo el gobierno del país, ¿crees que llegue a su fin o crees que la corrupción continúe? En realidad, yo, siendo objetivo, pues sí espero que llegue a su fin, pero que llegue a su fin porque termine su gestión con los mejores números posibles, no porque pensemos que se vaya a estar planeando alguna acción perversa para evitar que concluya su gestión. Vale la pena recordar que en todo momento de la historia de nuestro país siempre existe una posición oficial que en su caso es la legítima, en este caso te he hablado de que es la legal y la legítima, que son quienes se encuentran ocupando los cargos de la administración pública, ayudando al presidente, los que están en los otros poderes de la Unión para gobernar, y está la posición contraria, ¿no? La crítica, la que es llamada comúnmente en el lenguaje político oposición, pero en todos, en todos, entonces siempre va a haber descalificaciones. Yo quisiera que quedara algo claro. El presidente es una persona que está haciendo su esfuerzo. Por supuesto, el hacer un esfuerzo no quiere decir que lo vas a hacer excelente, que lo vas a hacer sin problemas y bien, pero sí quiere decir que, que por lo menos, y más cuando ves actos como los que mencionábamos de
de la estafa maestra y del caso de Lozoya, y que por lo menos estás arrojando evidencia de que estás haciendo un esfuerzo, ¿no? Porque en otros momentos yo recuerdo, por ejemplo, en el sexenio de Carlos Salinas, en que tuvo que crearse el Instituto Federal Electoral para legitimar su elección, ¿no? O sea, esto llama mucho la atención, porque esa es una evidencia de que hay ánimo. Él decía un ánimo democrático, pero ¿cómo puedes tener un ánimo democrático si se supone que eres producto de la democracia y es algo inherente a ti? No tienes por qué levantar la voz para decir yo soy demócrata y yo pienso que todos tenemos que ser incluidos y por eso creo el Instituto Federal Electoral. Se estaba legitimando, había un doble discurso. Y así podemos transitar por varios momentos de las administraciones públicas. La reforma que se dio durante el gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Cuando se gritaba que había un fraude a todas luces, pero bueno, no es el único que ha existido. De hecho, yo soy uno de los que dice, con todo respeto, que todas las elecciones presidenciales en nuestro país han permitido que personas que no convencen a la mayoría sean las que ocupen el cargo, pero pues es que de los que tienen credencial de elector siempre vota una parte, y de la parte que vota una parte vota por el que supuestamente gana, pues entonces podríamos tener ahí una discusión qué presidente a cabalidad de la expresión es legítimo y quién nada más es un presidente legal. Sin embargo, el asunto, me regreso al asunto principal que yo había estado abordando, y es la oportunidad que tiene el presidente para que ante quienes importan, ¿quiénes son los que importan? A los que está representando, que son producto del voto a los ciudadanos, queden satisfechos. Tal vez algunos pudieran pensar que el que se generen oleadas y oleadas de trabajo sería el referente de un buen gobierno, pero lamento decirles una cosa, en ninguna administración se han podido generar oleadas y oleadas de trabajo, de plazas de trabajo. O sea, esto está fuera de toda realidad para quien lo juzga. Quien piense que el buen sistema es el que no tiene corrupción, pues entonces ya nos metimos todos el pie, porque sabemos que la corrupción comienza desde que enseñamos a nuestros hijos a violentar las normas, ¿no? Entonces no es una cuestión realmente que al menos ahora pueda ponerse en tela de juicio para saber si llevamos o no una buena administración. Son otras las cosas que podrían manejarse. Por ejemplo, yo admiro que el presidente no haya aceptado la imposición de los préstamos que querían otorgarle los organismos internacionales en el problema de COVID, porque tenemos, a pesar de que pareciera escandaloso, números normales en cuanto a la proporción de población que tenemos, y las medidas han sido aplaudidas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por ahí no podemos decir que vamos del todo mal. En lo económico, seguimos bajo el mismo modelo, querramos o no, neoliberal. Lo que pasa es que ahora se quiere contener la voracidad de las empresas, se quiere contener y se quiere hacer que haya un tipo de aportación, no nada más impositiva, no solamente me refiero a los impuestos, sino también de aportación intelectual, de aportación, vaya, en muchas áreas de la vida por parte de los empresarios para que se ganen su lugar. Puede ser cuestionado, pero se dio la visita a Estados Unidos, que fue lo que demostró el presidente de México, que no porque digan que es socialista, que es algo que podríamos analizar, porque no me parece que sea tan injusta la expresión ante él, no porque sea bueno o malo el socialismo, sino porque pues, en un sistema donde tenemos un tratado de libre comercio, el TEMEC, con América del Norte, ¿no? Donde somos socios comerciales importantes de otros países de esta orbe y de Asia también, pues no podríamos ser socialistas porque tenemos comercio internacional. Entonces, a pesar de que se ha dicho eso, él está demostrando que no hay problema con que sea el presidente, con que se practique el libre comercio que se acordó en una administración anterior o por una administración anterior. Asume esa responsabilidad y es más, va, y más allá de que esté mal o no de su cabeza, el presidente de Estados Unidos recibe un trato digno, ¿no? Ahora bien, ya para cerrar esta parte y no ocupar más tiempo, yo decía que el hecho de que se esté tratando lo de la corrupción por medio de los procesos legales es una valiosísima oportunidad para nuestro presidente, y en la medida en que lo saque adelante es que también va a hacerse de buenos adeptos. Obviamente a los que han sido parte de los grupos de corrupción, no estoy mencionando a ningún priista o panista en concreto, hay personajes en todos lugares buenos y malos. De hecho, hay por ahí un gobernador de Morena que está también en el ojo del huracán por todos esos problemas de corrupción. Pero los que han participado de esos malos manejos ahorita están temblando, esos son los que están preocupados, son los que quieren manejar los medios, son los que quieren imponer una visión contraria a lo que está ocurriendo. Pero más allá repito, de que esté bien o mal, si Andrés Manuel cumple por lo menos uno de los dos objetivos que tiene con este proceso contra Lozoya, va a ganar muchos adeptos. El primero, que él dice que quiere ganar o que quiere afianzar
respecto de lo que pasa con Lozoya es que le gustaría recuperar el dinero. Es decir, el interés del gobierno en la detención y la colaboración de Emilio Lozoya como testigo protegido es que si hubo un sobreprecio de la planta de fertilizante, que se calcula, que decía yo, que fue entre $200 millones y 300, el costo por encima de lo que realmente representaba esa empresa, pues lo que quiere es que ese dinero se recupere. Hay que avisarle a los críticos del gobierno, que va a haber en todos los momentos de la historia de México, que esto no implica que Emilio Lozoya va a ir a depositar el dinero al banco, ¿verdad?, para regresarlo. Hay otras formas y otros esquemas legales, como abogados se los comento, por medio de los cuales se puede reintegrar el recurso financiero, no nada más en efectivo, sino también en especie. El hecho de que le retengan sus bienes, que es una nueva figura en el sistema oral que tenemos en nuestro país, permitiría que esos bienes, formando parte del patrimonio, en su momento puedan permitir que a través de su venta, de su arrendamiento, el dinero vaya regresando, el que incauten esos bienes. Bueno, ese es uno de los primeros propósitos. Y el otro propósito que existe es que se demuestre que realmente se está trabajando contra la corrupción. En este ya está avanzando, me parece, es mi humilde punto de vista. Nada más hay que ver si tienen el poder, ¿verdad? El fiscal, el poder judicial de nuestro país, el poder judicial federal, de llamar por lo menos a esos 8 o 10 exfuncionarios públicos de alto rango que dejaron de hacer algo con lo cual auspiciaron la conducta de Emilio Lozoya. Porque recordemos, Pemex no es manejada por el director, tiene un consejo de administración. Y además, para hacer movimientos, oh sorpresa, se requiere del aval o de la contribución hasta de otros secretarios de Estado, como el secretario de Hacienda, que estaría en ese momento ejerciendo funciones. Es más, algunas cosas pasaban y han pasado a lo largo de los años por el visto bueno de la Secretaría de Gobernación. Esto que dijo, se los dejo a su consideración y seguramente a la mejor valoración de quienes estén escuchando y vayan a escuchar y ver esto que estamos comentando. Es una oportunidad invaluable, ojalá que se dé el paso adelante, y no por Morena, debo hacer una aclaración, y por Andrés Manuel, por nuestro país que se lo merece. Yo recuerdo, y con eso cierro mi comentario, algo que frecuentemente se dice, ¿no? Y es, mantén a los intelectuales ocupados, pero los intelectuales de verdad, manténlos ocupados para que no te generen conflicto. Pero por ahí se les olvidó algo. La gente, a los que han participado en la corrupción en otras épocas y que han administrado mal al país, y que seguramente habrá todavía algunos que le están administrando mal el día de hoy, se les ha olvidado que la gente no nada más reacciona porque sea intelectual. También hay otra cosa que la lleva a reaccionar, y ahí están los marxistas como ejemplo, ¿no? Muchos de ellos, me refiero a los que han escrito y manifestado sus ideas, y es también el hambre los mueve, también el rencor social los mueve, la injusticia social. Es lo que quiero comentar por ahora. Muy bien, Luis, pues vamos a ir cerrando, amigos. Dice Lourdes, bueno, ya dijimos lo de Lourdes, dice la colega a la que le mandamos un saludo afectuoso, la maestra Lauritzel. Euclides, qué grata sorpresa escucharte, te felicito por el estilo que imprime siempre a tus participaciones. Nuestro amigo Omar también nos está viendo, a quien le mandamos un saludo afectuoso, y a todos nuestros amigos que de manera diferida nos van a ver, les mandamos un gran abrazo. Y bueno, pues como se dan cuenta, amigos, aquí es un espacio abierto para que se puedan discutir temas de relevancia, de interés nacional. Somos la mayoría de los que participamos en este programa, somos maestros, y nos escuchan los chavos, nos escuchan nuestros alumnos, nos escuchan nuestros pares, los maestros. Y creo que es muy importante discutir y ir trabajando con miras hacia lo que significa levantar este país. Y si ahorita se están dando este tipo de iniciativas es porque vivimos en el confinamiento. Seguimos en una pandemia muy difícil, muy ruda, y aunque hay visos esperanzadores porque hay ya noticias de vacunas que se están trabajando en Estados Unidos, en China, en varios lugares, creo que pues no tenemos que perder la esperanza. Y pues para ya cerrar y ir despidiendo el programa,
Euclides, con qué te quedas de esta noche? Y te agradezco mucho el que hayas participado conmigo en este programa. Espero que no sea la última vez. Igual a Luis, hermano, te agradezco muchísimo. Los dos, mis cuates, mis carnales, abrazos, chingada. ¿Con qué te quedas, Euclides? Con lo que acabas de comentar, Abel, y con lo que el maestro Luis también, pues es un país muy lastimado, somos una sociedad muy golpeada, sí, pero también creo en trazar un rumbo de fraternidad, de perdón, ¿no? Como bien lo comentaba ahorita que decían de la visita a Estados Unidos, el presidente en su exposición, no olvidamos, pero es muy importante superarlo, es muy importante perdonar, es muy importante encaminarnos a este concepto de esperanza, no porque sea una idea imaginaria, no, sino porque efectivamente cuando alguien te roba la sonrisa, prácticamente ya te robó todo. Y creo que nos quieren arrebatar la felicidad en términos aristotélicos para que seamos una sociedad desesperanzada. Pero yo creo que no. Me sumo también al llamado que hace constantemente AMLO, en el que hay que tejer una conciliación, una reconciliación. Es muy difícil, Abel, muy, muy difícil. Lo estamos viendo en las redes. Al contrario, las mentadas de madre están al día. Sí. Debemos parar eso. Sí. Tú lo acabas de decir, nuestros jóvenes estudiantes que ahora y que están estudiando, pero que el día de mañana nos van a sostener estructuralmente en todos los sentidos. Somos un ejemplo para ellos y tenemos que enseñarles el trazo de un mundo más amable, ¿no? Entonces, yo estoy a favor de eso. Y pues gracias, Abel, nuevamente al maestro Luis, un enorme placer charlar. Y por supuesto, Abel, el día que me invites, en mi punto de vista, como ahorita decía una de las compañeras que nos está sintonizando, es mi humilde opinión. Solamente eso, lo digo de forma respetuosa, pero también soy una persona que le gusta creer y construir, ¿no? Gracias, Abel, gracias, maestro Luis. Buenas Muchas noches. Gracias, Euclides, Luis Tetzicatl, ¿con qué te despides, hermano? Muchas gracias por tu participación en este programa y en los que vengan. Para mí, reitero lo que dije en un principio, es un gusto enorme y un placer compartir con Euclides, con Abel, en esta ocasión nuestra conversación. Y la verdad es que en una parte que me parece la más importante, en mi humilde punto de vista, es ese, en que me uno a estas expresiones, es que yo quisiera que esos alumnos que tenemos de bachillerato, de licenciatura, de maestría, que nos puedan estar enfocando y que nos vayan a ver más adelante, además de nuestros compañeros docentes, recordemos que la verdadera, el verdadero punto de luz que tiene este país somos todos nosotros. Mientras nosotros como docentes queramos infundir un pensamiento crítico a nuestros alumnos y les hagamos asimilar que una vez que sean críticos respecto de la realidad les corresponde proponer para mejorar, estaremos aportando como profesores. Y ellos, mientras no pasen por alto que aún estudiando en la maestría, en la licenciatura, en el bachillerato, son gente joven todavía, y que por ser gente joven no deben olvidar que toda su energía, que todo su ánimo lo deben de enfocar para ser revolucionarios, seguramente estaremos generando un mejor país. Todos nosotros, aunque seamos un lunar en el enorme cuerpo que es nuestro país, estaremos aportando algo. Y decía hace un momento, seremos desde ahí una antorcha, un referente de luz para que las cosas cambien. Yo no puedo decirles que todos los del PRI son malos, que todos los del PAN son malos, que todos los del PRD son malos, que todos los de Morena son malos. En todos lados hay gente buena y mala. Pero recordemos que el poder lo tenemos nosotros como pueblo, a través del voto. Y aportando desde nuestra trinchera podemos generar un cambio. Retomen de lo que hemos comentado, si algo les sirve como insumo la información que hemos expresado, retomen lo más importante y no nos crean, busquen más de lo que ustedes consideren que puede ser una explicación en relación de sus dudas. Busquen y acá los esperamos con otros comentarios después cuando nos encontremos en vivo de nuevo. Un abrazo a ustedes dos, muchas gracias.
Bueno, queridos amigos, pues yo les agradezco mucho el que hayan asistido con nosotros esta noche a discutir los temas nacionales, los grandes temas nacionales de relevancia, y pues los esperamos en un programa más de avistamientos, en un programa más del profesor Abel e invitados. Espero lograr un programa como el de mis colegas Julio Astillero, Carmen Aristegui, etcétera, y lograr tener resonancia. Pero será gracias a ustedes y a la audiencia. Buenas noches y muchas gracias, amigos. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, gracias, buenas noches. Gracias.